Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De donde sea que nos esté viendo, somos Ecos de Jujuy y hoy vamos a relatar el caso de Lobizón de la Almona. Este mito es muy conocido en los pueblos en el noroeste argentino, y para quien no lo conoce, el lobizón trata sobre una maldición que cae en el séptimo hijo seguido de una familia, el cual está destinado a convertirse en lobo cada luna llena, independientemente de su edad y sin poder desligarse. Hoy invitamos a un hombre del cual no vamos a decir su nombre porque quiere mantener su identidad oculta, así que lo apodaremos Juan. Él nos va a relatar su historia. Hola, tengo 60 años y vengo a contar mi historia que sucedió hace 20 años aproximadamente. En ese tiempo vivía con mi familia, mis dos hijos y mi esposa en La Almona, acá en Jujuy. En ese tiempo mis dos hijos les gustaba vivir, ya que es un lugar medio alejado de la ciudad, de campo. Es un pueblo chico, no hay mucha gente, no había mucha gente en ese tiempo, pero de todas formas teníamos unos vecinos que vivían cerca de nuestra casa. Era una familia muy numerosa, de 7 hijos, de dos padres de familia, y como es un pueblo chico, mis dos hijos conocieron a sus hijos y hicieron amigos, se juntaban y salían a recorrer el pueblo. Bueno, mi relato con este mito de el lobizón, como lo llaman, en ese tiempo, el último de sus hijos, el séptimo, mis hijos me contaron que estaban invitados a la fiesta que estaba organizando y bueno, como éramos todos nos conocíamos. Yo claramente los dejé ir junto con mi esposa, les dimos el permiso para que vayan. Y bueno, también mi hija se hizo pareja con este chico de esta familia. Se hicieron novios, estaban saliendo y bueno, eran muy cercanos. Ese día de la fiesta, mi hija me contó y me dijo que si podía quedarse a dormir en la casa de él, de su novio. Y bueno, yo accedí, con mi esposa accedimos, le dimos el permiso. Y bueno, mi hijo ese día tenía que ir de excursión y con sus amigos decidieron ir a acampar por los lugares de cerca del río. Y bueno, obviamente también les dimos el permiso. Lo que sucedió ese día fue muy trágico. Eh, ese día, bueno, ese día, al día siguiente, los amigos de mi hijo volvieron muy preocupados porque me contaron que mi hijo eh, había desaparecido durante la noche cuando salió a buscar madera para realizar una fogata. Volvieron muy asustados, muy tristes a contarme la noticia y también para empezar la búsqueda de mi hijo. Y obviamente yo con mi esposa y mi hija reaccionamos en el momento, buscamos a la policía para que lo puedan buscar porque em, el bosque era muy grande y no sabíamos qué le podía haber pasado para que haya desaparecido. Y bueno, en uno de los rastrillajes de búsqueda lo encontraron lamentablemente, pero lo encontraron eh, descuartizado, tenía mordidas, tenía un rasguño muy grande en la zona del pecho, las piernas mordidas. No quiero entrar muy en detalle porque es muy fuerte y muy doloroso para mí contarlo y volver a vivirlo, pero fue muy difícil la noticia para mí, para mi esposa, para mi hija.
que era su hermana, y sobre todo para mí, que era mi hijo querido, que le encantaba estar con sus amigos, le encantaba pasar tiempo con nosotros, sobre todo le gustaba mucho encargarse de cuidar a nuestros animales, a las gallinas. Él era el que se despertaba, iba a buscar los huevos y le gustaba mucho estar en la naturaleza, y es por eso que yo con mi esposa confiamos y le dimos el permiso para que pueda ir con sus amigos a acampar esa noche. En ese momento estábamos muy desorientados, no sabíamos qué era lo que lo podía haber atacado así, así que empezamos con la policía, hacer a indagar más en el caso para saber qué fue lo que le pasó. Bueno, esta noticia llegó a todo el pueblo porque pues pueblo es chico. Todo el mundo empezó a suponer muchas cosas, empezó a hablar del tema, y en una de esas un señor del pueblo, un viejo un viejo que era bastante sabio y conocido por sus comentarios, eh, era un viejo que siempre andaba por las calles, que decía cosas raras, pero en una de esas me lo cruzo y me cuenta sobre un mito que yo no conocía, sobre el lobizón, que era un mito que se trataba de la historia de una maldición, sobre que el séptimo hijo de una familia se convertiría en un lobizón, y podía atacar animales, incluso a personas, y me dijo que, y bueno, me dijo algo muy fuerte que yo la verdad en ese momento decidí no creerlo, y me dijo que el hijo de esa familia, o sea, el séptimo hijo, el cual estaba saliendo en ese momento con mi hija, me dijo que él había matado a mi hijo, y yo en ese momento no lo escuché, no le presté mucha atención porque pues todo el pueblo estaba hablando sobre eso, y no le hice caso en ese momento, pero eso fue lo que me dijo. Yo la verdad ese mito no lo conocía. ¿Se lo comentaste a tu hija? ¿Y qué opinión tuvo sobre el cuento de ese viejo sabio? Bueno, en ese momento al principio dudé en contárselo porque pues me parecía una, un dicho muy extraño, muy no creíble, pero de todas formas se lo comenté, y mi hija, bueno, me parecía raro porque ella me contó que su novio, su pareja, en los días de luna llena, bueno, le dijo que su novio desaparecía en los días de luna llena y no volvía hasta que ésta terminaba, y pues eso era algo que le parecía raro de su novio. Y bueno, me lo contó porque yo le comenté lo que me dijo este señor, y por el momento sí nos parecía raro, pero no sospechábamos nada. Bueno, entonces mi hija, como sospechaba, un día decidió que quería ir a a dormir en su casa un día de luna llena para comprobar por qué su novio se iba solamente en esos días. Yo le advertí y no quería que vaya porque me parecía muy peligroso, y luego de lo que le pasó a su hermano, a mi hijo, yo la verdad que ya no confiaba más en el pueblo, estaba muy asustado y no quería que le pase nada a mi hija. Entonces, eh,
Bueno, entonces yo la verdad no quería que mi hija vaya a dormir en la casa de su novio porque ya me parecía muy peligroso que salga después de lo que pasó. Pero obviamente mi hija insistió y fue porque pues confiábamos mucho en la familia y entonces no creíamos que le fuera a pasar nada malo. Bueno, entonces mi hija fue para lo que pasa ese día fue muy impactante porque mi hija lo siguió, lo siguió a él, lo siguió a una distancia segura para que no la escuchara y no la viera. Y mi hija me contó cómo lo vio transformarse en una criatura horrorosa, un lobizón. Y en ese momento mi hija estaba muy asustada, no lo podía creer. Ella trató de estar tranquila, de mantener la calma, porque a pesar de que fue muy impactante, no pasó nada, pero aún así él la vio, porque como es una criatura así similar o cercana al lobo, el transformado la pudo ver porque percibió su olor, eh, pero ella no había hecho ruido ni nada, pero luego de que la vio, él simplemente, mi hija me contó que como que le gruñó y se fue corriendo hacia dentro del bosque. Todo esto sucedió pasado ya un mes aproximadamente de lo que pasó con mi hijo. ¿Y qué hicieron al descubrir que él tenía la maldición del lobizón? Bueno, yo soy la hija porque mi padre ya no puede continuar porque se siente muy... Esta historia la pone muy triste. Yo voy a seguir relatando un poco más de esta historia. Bueno, en ese tiempo cuando yo descubrí que mi pareja en ese entonces era un lobizón, yo la verdad cuando lo descubrí ese día que lo seguí, estaba muy aterrada, no sabía qué hacer porque jamás me hubiera imaginado que un mito podía ser real. Em, bueno, cuando lo descubrí, obviamente se lo conté a mi mamá, a mi papá, y ellos obviamente lo que me dijeron fue que termine la relación porque no les parecía para nada seguro estar con una persona que se convierta en otra cosa. Y bueno, yo por lo que le pasó a mi hermano, les hice caso porque también estaba muy, muy asustada y muy triste. Así que corté la relación y nos alejamos de esa familia por un tiempo. Estuvimos callados, en silencio, no dijimos nada. em, pero a modo de unos días, tiempo después, empezamos a notar que entraban a nuestra casa, al gallinero, encontramos gallinas muertas, encontramos cosas destrozadas. Bueno, empezamos a sospechar que el lobizón nos estaba acechando. Después de muchos daños y destrozos a nuestro hogar, que nos afectaba de forma económica y psicológicamente, decidimos ir a hablar con las autoridades, con la policía y a comentarles sobre lo que estaba pasando en nuestra granja, nuestra gallinera, nuestro hogar. La policía empezó a investigar, fue a nuestra casa, vio cómo estaban nuestras gallinas muertas y obviamente nosotros le contamos lo que sabíamos de este mito del lobizón y pues
como toda persona que escucha algo así, obviamente que no va a creerlo al principio. Pero de todas formas exigimos que fueran a la casa de esta familia a hacerles preguntas e investigar porque claramente nos parecía que venían de ellos estos daños. Bueno, la policía fue a su casa, le pidieron, como acusamos a mi expareja de ese momento, hicieron unos estudios y decidieron llevarlo a la policía para que esté ahí